Napoleón en suelo español. Hoy se ha conmemorado en San Fernando el apresamiento hace 200 años de la escuadra francesa del almirante Rosilly en la Poza de Santa Isabel. Una batalla que tiene su relevancia para el curso de la Guerra de la Independencia Española por cuanto supuso que toda la escuadra comandada por los franceses pasara a manos de la Armada Española, comandada entonces por el almirante Ruiz de Apodaca. Los actos comenzaron con el izado de las banderas española y francesa, al que siguió el homenaje a los caídos, tras lo cual se descubrió una placa conmemorativa. La Guardia Salinera fue la encargada de llevar a cabo en la zona una recreación histórica de la batalla. El punto y final estuvo a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Infantería de Marina del Grupo Aeronaval de la Flota, con helicópteros de la 5ª Escuadrilla y aviones Harrier, que simularon en una espectacular operación un rescate de rehenes en la zona. A comienzos del siglo XIX, cuando tuvo lugar el combate de Trafalgar, 3 potencias se disputaban la hegemonía del mundo. Inglaterra, dueña y señora de los mares; Francia, que se había embarcado en los sueños imperialistas de Napoleón Bonaparte; y España, el mayor imperio de la historia, pero ya en decadencia e incapaz de defender sus posesiones frente a sus competidores. Con la llegada de los Borbones al trono español, Francia se convirtió en el principal aliado de España. Felipe V, el primer Borbón hispano, era nieto del rey de Francia Luis XIV, lo que propició una serie de pactos de familia que se sucedieron hasta el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución enfrentó a la naciente república con todas las monarquías europeas, pero el advenimiento de Napoleón abrió nuevas expectativas en las relaciones franco-españolas. El rey de España buscaba un aliado que defendiera sus barcos y colonias de la piratería de la Armada inglesa, y el emperador francés quería sumar barcos de guerra a los suyos para contrarrestar el poderío de la Royal Navy. Bonaparte sentía un profundo desprecio hacia Carlos IV y su ministro Godoy, lo que convertía a los gobernantes españoles en juguetes al servicio de sus ambiciones. El 2 de marzo de 1805, el emperador, que pretendía invadir Inglaterra, aprueba el plan de la escuadra combinada hispano-francesa. El plan era una maniobra de distracción que consistía en simular un ataque de la escuadra combinada a las colonias británicas de las Antillas. Una vez que los ingleses estuviesen lejos de Europa, la combinada debía regresar inmediatamente y apoyar a Napoleón en la invasión de Inglaterra. Los británicos solo mordieron el anzuelo a medias. A su regreso a Europa, la combinada tuvo un enfrentamiento en Finisterre con la escuadra del vicealmirante Robert Calder. En el combate se perdieron los navíos españoles San Rafael y Firme. Tras los avatares de la aventura americana, la escuadra combinada llegó a Cádiz el 20 de agosto de 1805. Napoleón había decidido posponer la invasión de Inglaterra ante el fracaso de su plan y se había centrado en la guerra contra Austria. Por ello, ordenó a la flota salir de Cádiz y dirigirse a Nápoles para apoyar su campaña desde el mar. Pero el vicealmirante Horatio Nelson, que había regresado de América con toda celeridad, decidió bloquear la flota hispano-francesa anclada en la bahía gaditana. El almirante Pierre-Charles Villeneuve estaba al mando de la escuadra combinada. De acuerdo con el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, había decidido permanecer en la bahía de Cádiz y someter a la flota de Nelson al desgaste que suponía afrontar el rigor del invierno en el mar. El brigadier Cosme Damián Churruca, comandante del San Juan Nepomuceno, añadió: Aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo con otro en Cartagena y otro sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrán que hacer grandes sacrificios, con el sostenimiento de 3 escuadras en un invierno que está próximo, y con las averías que forzosamente han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a las de un combate. Sin embargo, el 15 de octubre, Villeneuve es informado confidencialmente de que Napoleón ha decidido relevarle del mando. Este hecho, junto a la creencia de que la flota de Nelson se ha reducido, presionado por sus oficiales y confiando en la superioridad numérica, empujan al almirante francés a decidir unilateralmente salir de la bahía y poner rumbo al Mediterráneo. La escuadra combinada contaba con 40 barcos, 25 franceses y 15 españoles, entre los que figuraban algunas de las joyas de la corona española, como el Santa Ana y el Príncipe de Asturias. Con 112 cañones cada uno,
el Rayo con 100 y especialmente el Santísima Trinidad, una auténtica fortaleza flotante con 140 bocas de fuego, construido en La Habana en 1769, con 60 metros de eslora, 16 de manga, 8 de puntal y más de 5.000 toneladas de desplazamiento. Único buque de 4 puentes. Era la máquina naval de guerra más grande de su tiempo. Para construirlo se emplearon unos 4.000 árboles. El casco y cubiertas eran de caoba, con 60 centímetros de espesor en los costados. Para fijar las diferentes estructuras se utilizaron pernos de roble y caoba de Cuba y Honduras, y también de hierro de Vizcaya. El aparejo de pino de México. Se faenaba con 3 cabestrantes, y para levar con mala mar eran necesarios unos 250 marineros. En octubre de 1805, su dotación era de 1.083 hombres, entre oficiales, marineros y soldados. El bajo nivel de adiestramiento y su escasa profesionalidad obligaba a embarcar más gente de la estrictamente necesaria para las faenas de a bordo. Salvo por su tamaño y armamento, el Santísima Trinidad era como todos los navíos de su época. En la proa se encontraba el pañol de encarchutado de pólvora, la despensa, el pañol de víveres y el de leña. Aquí también se encontraba la enfermería, con el suelo pintado de rojo para disimular la sangre. El horno de pan y la cocina se encontraban en el combés, a popa del trinquete, sobre el lastre la Santa Bárbara, habitáculo forrado de plomo, cuya puerta estaba tapada por 2 gruesas cortinas que se mojaban durante el combate para evitar que el calor o las chispas pudieran provocar una explosión. El almirante contaba con un amplio camarote a popa, en la cubierta del alcázar. A un nivel por debajo, el comandante disponía de otro espacioso alojamiento. Los oficiales se acomodaban por debajo del comandante, en camarotes múltiples. Los demás miembros de la tripulación y guarnición dormían hacinados en las baterías, colgando sus cois de los baos entre las piezas de artillería. Por encima del sollado y de la línea de flotación se encontraba la primera batería con la artillería principal, del calibre 32. Le seguían hacia arriba la segunda, tercera y cuarta cubierta con sus respectivas baterías de menor calibre. Las estrategias de combate más usuales de la época eran las conocidas como pasar por la popa, o tiro de enfilada, que provocaba el máximo daño ya que arrasaba la cubierta atravesándola a lo largo. Disparar en la huida, que se utilizaba para desgastar al perseguidor antes del combate en paralelo, si éste llegaba a entablarse. Los proyectiles más corrientes eran las balas sólidas, masas esféricas macizas de hierro colado. También se utilizaban las palanquetas, 2 cuerpos unidos entre sí por una cadena o una barra, las más efectivas para desarbolar o romper las jarcias al barco enemigo. Otros proyectiles eran de metralla, a base de balas de fusil o trozos de hierro, y por último, las balas rojas, calentadas al rojo vivo en un fogón y utilizadas para provocar incendios. El 18 de octubre de 1805, Villeneuve comunicó a Gravina la orden de salir de Cádiz. Al día siguiente, sábado 19, a las 6 de la mañana, comenzó a salir la flota, 40 navíos, 33 de ellos de línea, con 2.600 cañones. El 20 de octubre, toda la flota combinada estaba en mar abierto. A las 7:30 de la tarde, el Achille descubrió hasta 18 navíos ingleses. Los aguardaba el vicealmirante Nelson, a bordo del Victory, con 32 barcos más, 27 de ellos de línea, 2.200 bocas de fuego. Al amanecer del 21 de octubre, las 2 escuadras se encontraron a 20 millas al sur de Cabo Trafalgar. El almirante Villeneuve, a bordo del navío insignia Bucentaure, hizo señal de formar la línea de combate. El almirante Nelson se dispuso a ejecutar la estrategia que llevaría su nombre, que consistía en dividir su flota en 2 columnas. Una atravesaría la línea del enemigo entre la retaguardia y el centro. La otra cortaría la línea entre el centro y la vanguardia. El viento de suroeste les era favorable. A las 8 de la mañana, Villeneuve mandó a la flota a virar en redondo, con el propósito de evitar que el enemigo batiese con ventaja la retaguardia y cortase su retirada a Cádiz. Tras la maniobra y la torpeza con que fue ejecutada, la nueva formación aparecía como una inmensa línea curva e irregular de más de 5 millas de longitud, con unos barcos apelotonados, otros doblados y con varios claros, que prácticamente dividían en 2 a la formación. A las 11:40 de la mañana, Nelson transmite la orden de ataque.
Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Poco antes del mediodía, el San Agustín abre fuego sobre el Victory. Con escaso acierto dada la distancia. A menos de media milla de la línea aliada, el inglés sufre el fuego de más de 200 piezas. Sin embargo, muchos... Nelson está decidido a atacar al más emblemático de los navíos de la flota combinada, el Santísima Trinidad. Su intención es cortarle la popa para barrerlo al pasar, y luego abarloarse. Pero el navío comandado por Uriarte reduce trapo, haciendo que el Visentaire se eche encima, cerrando toda posibilidad de romper la línea. Una milla más al sur, el almirante Collingwood, a bordo del Royal Sovereign, es el primero que corta la línea aliada entre el Santa Ana y el Fougueux. Al pasar por la popa del Santa Ana, el Royal Sovereign disparó los 50 cañones de sus baterías de babor que, cargadas con doble bala, provocaron una carnicería con 100 bajas, 14 cañones desmontados y la popa destrozada. La formación en línea de la escuadra combinada queda dividida en dos partes. 14 navíos quedaron en la vanguardia, mientras los 19 restantes quedaron en la retaguardia. Tras el duro castigo sufrido en su acercamiento al Santísima Trinidad y el Visentaire, Nelson decide buscar una presa menor y así ordena maniobrar sobre el Redoutable, que intentaba apoyar al barco de Villeneuve. A su paso por la popa del insignia francés, los cañones de la batería de babor del Victory abren fuego causándole grandes daños. El navío de Nelson trata de alcanzar al Redoutable para aniquilarlo con su superior artillería. El capitán Lucas, comprendiendo que nada tiene que hacer frente al fuego del inglés, decide echarse sobre el Victory para abordarlo y dirimir la lucha en un cuerpo a cuerpo. El Timeraire, tras barrer nuevamente la popa del barco de Villeneuve, busca la otra banda del Redoutable para apoyar al Victory, que ya ha repelido un intento de abordaje de los franceses. A la 1:25 del mediodía, Nelson cae mortalmente herido por una bala procedente de un tirador del Redoutable. El Neptune cruza la línea barriendo a su paso la popa de la insignia de Villeneuve y cierra contra su banda de estribos. La rendición del Visentaire, los británicos centran sus esfuerzos contra el Santísima Trinidad. Rodeado por el círculo de fuego del Leviatán, África, Neptune y Conqueror, el barco del general Cisneros no se rinde y, raso como un pontón, queda a la deriva con más de 600 muertos y heridos. Francisco de Asís y el Ego rodean la barrera de navíos enemigos y se dirigen hacia la retaguardia, donde aún resiste Gravina. Dumanoir ha dado la orden de virar a lo que le queda de vanguardia, aunque ya es tarde para apoyar al deshecho centro de la combinada. Al sur, el Bewick. A las 3:30, el San Agustín, que no consigue pasar para apoyar al Santísima Trinidad, entabla duro combate con el Minotaur, el Esparchet y el Leviathan. El Neptuno, que abandona la columna de Dumanoir, se lanza en su auxilio. Más al sur, el Argonauta se rinde al Belaïel, tras haberse cañoneado con el maltrecho Tona. El Berwick se rinde ante la artillería de la Chills y el Defense. El San Juan Nepomuceno de Churruca se dirige en apoyo del Warwick. Mientras, el Príncipe de Asturias cañonea al Thunder, que mantiene la distancia a Sotavento. A las 4:30 muere Nelson a consecuencia del disparo recibido. Churruca, esencia hace que otros navíos ingleses acudan para batirlo. El brigadier, desangrándose, continúa dirigiendo el fuego, ordenando que no se arríe la bandera. Completamente desarbolado, rodeado por el enemigo, con más de 400 muertos y heridos, el San Juan Nepomuceno se rinde tras morir su comandante. El San Agustín se está hundiendo, después de repeler 2 abordajes. Esta es la situación que los ingleses aceptan que no se arríe la bandera para poder evacuar el barco antes de que se hunda. Achille, con fuego a bordo que no pudo controlar, estalla, perdiendo la vida su comandante y gran parte de la tripulación. Gravina, herido y dando por perdida la batalla, decide retirarse a Cádiz. Remolcado su desarbolado navío por la fragata Temis y escoltado por otros 8 barcos, se retira hacia el norte sin que los británicos se lo impidieran ni intentaran perseguirlo.
A la tormenta del combate no siguió la calma, sino una tremenda tempestad que azotó la costa de Cádiz durante toda una semana y que parecía querer limpiar el mar de tanta sangre y destrucción. La imagen más elocuente de Trafalgar quizás sea la del Santísima Trinidad desarbolado, fantasmal, ingobernable, negándose a morir durante 3 días bajo la tempestad, que finalmente logró hundirlo tras un aullido espantoso que ascendía por las cubiertas y que era la suma del crujir de maderas y los gritos de los 80 heridos que habían quedado abandonados a su suerte en el interior. En el combate de Trafalgar murieron 4.857 hombres y 3.788 fueron heridos. Hubo además 8.000 prisioneros. Jean-Jacques Lecoq, Cuthbert Collingwood, Horatio Nelson han pasado a la historia como protagonistas de este episodio, aunque también lo fueron el resto de las 38.000 personas que allí se enfrentaron. De la misma manera, el pueblo de Cádiz, que tras el combate dio una lección ejemplar de humanismo y solidaridad, al volcarse en el auxilio de los heridos sin distinguir si eran amigos o enemigos, vencedores o vencidos. El pueblo gaditano, castigado por la fiebre amarilla, los bloqueos y la leva forzosa, supo ser generoso y les abrió los brazos a aquellos hombres que la mar tempestuosa devolvía como despojos. El combate de Trafalgar, que durante generaciones simbolizó el valor del pueblo español frente a la ineptitud de sus gobernantes, puede que solo sea el símbolo de una derrota, gloriosa si se quiere, y de un fracaso, ya que toda guerra es una derrota, la humanidad siempre pierde, y un fracaso del entendimiento y la razón.
galeones cargados de oro y plata, buques armados para entablar batalla, fragatas, naos. Centenares de miles de navíos se reportaron orgullosos en el horizonte frente a las costas de Andalucía entre los siglos XVI y XIX. A muchos los sorprendió un temporal, un exceso de carga o un cañonazo que los mandó al fondo junto con toda su carga. El paso de los siglos y el mar se tragaron maderas y estructura, pero entre las arenas aún quedan restos de aquel esplendor. Cápsulas del tiempo que han congelado secretos de nuestra historia que solo los arqueólogos pueden desentrañar y proteger. El Centro Andaluz de Arqueología Subacuática abrió sus puertas en 1997 y no está en Cádiz por casualidad. La ciudad fue puerto principal en la ruta que unía las colonias de América con la casa de contratación. Justo frente a este edificio se hundieron algunos de los muchos navíos que no alcanzaron las costas de Cádiz. La navegación era una navegación de cabotaje, se navegaba pegado a la costa y con la referencia que los portulanos y los derroteros, es decir, la información cartográfica de la época te daba. Eso obligaba al ir navegando cerca de costas pues a encontrarte accidentes de navegación donde chocaba. Los arqueólogos de este centro tienen ya más de 1.600 referencias de naufragios en aguas andaluzas. El primer paso para investigarlos es bucear en los archivos históricos en busca de cartas, mapas y documentos de la época. Hay mucha información imprecisa que simplemente nos dice se hunde frente a Cádiz, y eso es un ámbito muy amplio y muy impreciso. La casuística es muy variada, también hay veces que encontramos barcos que nos aparecen hundidos en diferentes sitios. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser? Es que resulta que también el nombre del barco se repetía con bastante frecuencia. Existe no un San Diego, sino existen muchos San Diego, muchísimos barcos que son de término igual y claro, te los encuentras muchas veces que dices, pero ¿cómo puede ser que este barco naufraga en el año tal y después vuelva a estar y se hunde en otro sitio? Es que no es el mismo. Una vez hecha la investigación histórica, llega la prospección, si la profundidad lo permite. Los arqueólogos tienen que tener formación especializada como submarinistas. Encontrar un yacimiento no siempre es fácil y las condiciones de trabajo son complicadas. ¿Qué viento hace que tengas el agua más clara? ¿Qué viento hace que tengas el agua más turbia? Son muchos los factores que, aparte de que hacen todavía más lento ese trabajo, el tiempo de permanencia en el fondo. Cuanto más profundidad, menos tiempo de permanencia tenemos en el fondo. La excavación en el yacimiento puede extenderse durante meses. Todo se documenta a conciencia porque la propia disposición de los objetos puede aportar mucha información. A menudo los yacimientos más accesibles han sido ya expoliados durante años por buzos poco concienciados. Imaginaros que alguien extrae un astrolabio, que es un instrumento de navegación, e incluso lo deposita en un museo. Bueno, tendremos una pieza muy bonita, si está bien que puede que esté bien conservada, pero hemos perdido una información muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor in situ, en el yacimiento, nos estaría indicando dónde estaba la zona de oficiales en el yacimiento, puesto que es un elemento que utilizaban los oficiales. Más que el pequeño expolio de buceadores deportivos, preocupa la actuación de organizaciones de cazatesoros que suelen contar con sofisticados medios tecnológicos. En la última década han trascendido varios episodios de expolio. El más sonado, el de la empresa norteamericana Odyssey, que cotiza en bolsa y en 2007 anunció el hallazgo de un tesoro de monedas de plata y oro. Al barco hundido le llamaron Black Swan, aunque pronto se supo que se trataba de un buque de bandera española, Nuestra Señora de las Mercedes, hundido frente a las costas del Algarve. El caso está aún encallado en el largo sistema de apelaciones de Estados Unidos, aunque de momento los jueces han decidido a favor de devolver el cargamento al Estado español. ¿Qué busca un cazatesoro? Un cazatesoro busca la carga económica que tiene un barco y en muchos casos para recuperar esa carga económica lo que hacen es destruir el contexto arqueológico, y si tú destruyes ese contexto arqueológico nunca más podrás recuperar la información arqueológica que el yacimiento te proporciona. No es un bien renovable, no se renueva por sí mismo. Esa pérdida es definitiva e irreparable. El despliegue tecnológico de algunos cazatesoros evidencia la modestia de los medios con que cuentan los arqueólogos. Esas nuevas tecnologías, como plantea, son caras y además incluso
cambian muy rápidamente. Quizás no se precise el dotarte de un equipamiento específico que en 1 año, en 2 años se te pueda quedar antiguo. Pero sí es importante contar con otras instituciones que se vinculan al mar que puedan disponer de ese equipamiento. Por primera vez, hace unas semanas, la Armada Española puso a disposición de los arqueólogos 2 barcos cazaminas dotados con sonares y un robot. En esta primera fase de trabajo conjunto se movieron entre la desembocadura del Guadalquivir y Tarifa, localizando más de 100 puntos de posible interés. Ahora toca procesar las fotografías del fondo para saber si son yacimientos o no. Habrá una serie de elementos que no sabemos exactamente qué son, que pueden ser cañones, que pueden ser, como decía antes, algún resto de una tubería, y bueno, que entrará en una segunda paquete de priorización. Tan importante como el trabajo en el mar es la labor de gabinete. Entonces se interpretan todos los datos y se reconstruye la historia a partir de los restos hundidos. Gracias al hallazgo de un botón con el número de regimiento, pudieron saber que este barco era el Fogué, un navío francés hundido durante la batalla de Trafalgar. En un pecio, cada detalle cuenta. Nos enseña a ver, por ejemplo, algo tan sencillo como era la vida a bordo de esa embarcación, cómo se produjo el hundimiento de la embarcación, qué comían, cómo jugaban, incluso cuando encuentras a lo mejor dados o fichas de dominó, no todo era comercial o luchar, ¿no? España ha ratificado la Convención sobre el Patrimonio Sumergido de la UNESCO. En su articulado se recomienda preservar los pecios allí donde se encuentren. Mientras no tengamos garantía de que podemos conservar todo aquello que vamos a extraer, queremos defender la conservación in situ. No quiere decir que no se vaya a extraer ningún material o que no se estudie un yacimiento. Extraemos los materiales que, por su tamaño o por su posición, corren peligro de pérdida o de expolio, o aquellos que puedan estar afectados por el medio y tienen problemas de conservación, o aquellos materiales que, por sus propias características, puedan aportar un elemento importante a la investigación del pecio. Los restos sumergidos sufren al extraerlos y exponerlos al contacto con el aire. En el taller de conservación, el restaurador se encarga de estabilizarlos. Ahora trabaja en un cañón del siglo XIX hundido en la batalla de Trafalgar. Cuando llegó aquí estaba cubierto de moluscos y coral que hubo que limpiar. Eso no es nada más que el inicio del tratamiento. A partir de ahí comienza lo que llamamos la estabilización del cañón, que es un tratamiento que puede durar 1 año y medio perfectamente. Es a base de electrólisis, sacamos los cloruros que están dentro de la zona mineralizada y eso es un proceso, como ya digo, muy lento, que vamos controlando mediante análisis del baño de este tanque. Las piezas que quedan en superficie, como estas cerámicas, que ruedan por el fondo, movidas por las corrientes, acaban fragmentadas, como veis aquí, limada toda la superficie porque se erosiona de tanto rodar y también de la acción química del medio. Son pequeñas piezas del puzzle sumergido de la historia. Desde el Centro de Arqueología Subacuática se han estudiado ya 56 yacimientos que hoy son bienes de interés cultural y otras 42 zonas de protección especial. El objetivo último es la elaboración de una carta arqueológica del litoral andaluz que protege ese patrimonio de los expoliadores, pero también de cualquier obra de infraestructura que pueda dañarlo. La riqueza que tiene un yacimiento arqueológico es la información que pueda proporcionarnos de nuestro pasado, y la responsabilidad de la arqueología es recuperar el 100% de esa información histórica. Incluso te diría yo que en un yacimiento en el que yo no tenga garantías que puedo recuperar ese 100% de información, no voy a intervenir, lo voy a dejar para el futuro. Hay mucho por investigar y ya nuestros hijos o nuestros descendientes podrán hacerlo. Hablamos de un patrimonio que es de todos, y todos los que estemos implicados en el mar tendríamos casi la responsabilidad de protegerlo, conservarlo e investigarlo. Es decir, no podemos permitir que se pierda una parte de nuestra historia que está bajo el agua. Investigados y catalogados, muchos de los pecios seguirán durmiendo en sus camas de sal, agua y arena, pero su historia sí saldrá a la superficie.